quiero que me acompañen un momento a las Escrituras, al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, y vamos a estar mirando rápidamente una parábola que habló nuestro Señor Jesús, una parábola muy interesante y muy tremenda también al mismo tiempo. Vamos a leer lo que dice Mateo, capítulo 25, desde el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, y a todas les dio un sueño y se durmieron. Y a medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlos. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron las prudentes, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras, las insensatas. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no se sabe ni el día ni la hora. Esta es una parábola muy interesante, porque esta parábola está dirigida especialmente a los creyentes. Las lámparas en la época de Jesús eran unas lámparas muy pequeñas, aproximadamente como del tamaño de una mano de una persona, y eran unas lámparas un poco planas. Esto quiere decir que el aceite que se vaciaba en las lámparas era un aceite era poco aceite. Por eso generalmente siempre mantenían otro pote, otra vasija con aceite, porque normalmente el aceite en las lámparas podía acabarse muy rápido. ¿Quiénes eran estas vírgenes? Al parecer, según la parábola, estas vírgenes eran personas muy cercanas al novio. Recibieron una invitación, hacían parte de la ceremonia. Algunos han visto el aceite como las obras que son producidas por medio de la fe. Otros han interpretado que el aceite es símbolo del Espíritu Santo dentro de la vida de cada persona, porque esta misma simbología del aceite se muestra en diferentes partes de la Biblia y hace referencia al Espíritu Santo de Dios. Pero lo que es necesario pensar y tener claro es que lo que le hacía falta a estas chicas, este aceite, lo que le hacía falta a ella era lo que al final las iba a limitar para que pudieran entrar al banquete de boda, para que pudieran entrar a la celebración. Esto que les hacía falta a ellas era indispensable para que ellas pudieran ingresar a dicha celebración. Las vírgenes, cuando llegan tarde porque fueron a buscar aceite, suplican y dicen: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Ellas hacían parte de la celebración, pero cuando llegaron encontraron la puerta cerrada. Ya la celebración había comenzado y había comenzado sin ellas. Y la forma de suplicar era una forma de exclamar de una manera amigable: Señor, Señor, ¿por qué no nos dejas entrar si nosotros ya tenemos las lámparas con aceite y somos invitadas
a la boda. Esta parábola es interesante porque muestra que al final del tiempo, cuando el Señor venga por su iglesia, muchos quedarán afuera como estas vírgenes insensatas. Dice que el novio miró y respondió: no las conozco. Dice Jesús que respondió el novio. Y esta es la misma representación de la persona de Cristo. Y esto tiene mucha relación con lo que habla Mateo capítulo 7 versículo 21. Dice que en aquel momento llegarán muchos y dirán: Señor, Señor. La misma relación de amistad o la misma muestra de cercanía o de intimidad. Dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y Cristo le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y dice: nunca los conocí. La misma frase que se menciona ahora en la parábola de las vírgenes: no las conozco. Este no es un conocimiento que habla de la sapiencia de Dios, que habla de su conocimiento general. Dios nos conoce. Esto es un conocimiento que habla de relación, que habla de cercanía, que habla de intimidad. Y así como en Mateo 7:21 muestra que muchos quedarán excluidos, quedarán afuera. ¿Por qué? Porque Dios no los conocerá. En el momento en que se encuentran cara a cara con Dios, Dios les dirá: no los conozco. En realidad nunca hubo una relación íntima, con la palabra de Dios en cuanto a la respuesta de obediencia, en cuanto a la respuesta de práctica. La palabra de Dios enseña que Cristo, dice en la Biblia, que Jesús murió para que todos que en Él crean no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Pero es interesante cómo alguien que cree no se pierda, dice. Para que los que en Él crean no se pierdan. Estas vírgenes eran invitadas a la boda y probablemente hacían parte de la celebración de la boda, pero se perdieron. Y la palabra de Dios enseña eso. Es como si el sacrificio de Cristo fuera una invitación abierta para los que en Él crean. Pero para los que en Él crean como dice la Escritura. Porque cuando yo creo como dice la Escritura, no me voy a perder. Estas vírgenes creyeron en la manera que ellas creían conveniente creer en el novio. Y terminaron perdiéndose la celebración y este banquete de bodas. Hay algo muy interesante en relación a el aceite en nuestras lámparas. La Biblia en el Salmo 119 versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hace referencia a que la palabra de Dios viene siendo la función de una lámpara, la función de alumbrar. Es como la lámpara con aceite me permite alumbrar el camino y andar en ello. Podríamos nosotros también asociar la relación que tiene un creyente directamente con la palabra de Dios, que produce una vida de obediencia, una vida de permanente santificación. Por eso la palabra de Dios dice en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es una relación íntima con Dios que me lleva, por medio de el estudio de la palabra, conocerla, pero el conocimiento práctico, un conocimiento práctico de la palabra de Dios. Aquellas personas que no permiten o que no crean esta intimidad, este conocimiento íntimo, esta relación íntima con Dios, pueden ser estos creyentes que siguen
sin ser regenerados por el poder del Espíritu Santo de Dios. No han experimentado la regeneración del Espíritu Santo de Dios. Y esto los llevan a estar aún muertos en sus delitos y sus pecados. Entonces, al no ser aún regenerados por Cristo, siguen viviendo una vida como personas que no profesan la fe, muertos en sus delitos y pecados. Es aquel creyente que dice conocer a Dios, pero Dios no lo conoce a él. ¿Por qué? Porque la evidencia de la palabra que dice conocer, la evidencia es que aún se encuentra muerto, aún se encuentra esclavo en sus delitos, en sus pecados. Tiene una vida de una constante práctica de pecado en la cual se deleita y ama y crea excusas para permanecer en ello. Esto es evidencia que su fe no es una fe salvadora, no es una fe que provenga del Espíritu Santo de Dios, sino que es una fe que quizás se ha mantenido falsa por medio de sus obras, porque cree que sirve en una iglesia, que está en un ministerio, que intercede, que canta, que predica, que evangeliza. Entonces es una fe falsa que cree que porque hace esto y porque conoce ciertos versículos o ciertas cosas de la palabra de Dios, entonces Dios lo conoce a él. Pero en cambio, la fe salvadora, cuando nosotros hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo de Dios, se crea en nosotros un conocimiento de parte de Dios. Hay una relación íntima que produce una obediencia a la palabra de Dios. Y esta parábola, para terminar, es muy, muy tremenda, porque te lleva a ti a pensar que cuando tú cierres tus ojos y tengas la última conciencia de pensamiento en este mundo y respires por última vez y vuelvas a abrir tus ojos y te encuentres cara a cara con el Señor, ¿qué frase va a decir Dios cuando vuelvas a abrir los ojos en la eternidad? ¿Qué frase vas a escuchar de parte de Dios? ¿Te conozco o no te conozco? No sé quién eres. En realidad, has vivido una vida lejos de la práctica de la verdad, de mi verdad. Es una parábola tremendamente terrible porque va dirigida hacia nosotros como creyentes. Nosotros debemos analizar, mirarnos constantemente, reevaluarnos constantemente para ver qué clase de fe se está evidenciando, qué clase de fe estamos mostrando, qué clase de fe estamos practicando, si es una fe bíblica o es una fe falsa, una fe que nos hemos inventado, hemos creado, para que cuando se acabe nuestra existencia terrenal no nos llevemos una sorpresa al estar cara a cara con Cristo y que nos diga: no te conozco, no sé quién eres. Que Dios los bendiga, amada iglesia, y que esta palabra nos sirva para constantemente agradecer a Dios por su sacrificio en la cruz y evaluarnos constantemente, así como Pablo le dijo a Timoteo: examínate, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que hay en ti. Que Dios los bendiga.